Muy bien, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de una cosa que es súper importante para todos los cristianos y sobre todo para los cristianos católicos. Vamos a hablar de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios. De paso, hablando de la palabra de Dios, ya nos llegó allá en Belén nuevamente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, este libro que todos los católicos deberían conocer, deberían leer y deberían vivir, porque es que el problema de la palabra de Dios es que no se vive, y en esa incoherencia y en esa inconsistencia frente a la palabra de Dios es que hemos venido haciendo una crisis, como dicen hoy ustedes y como dicen hoy los jóvenes, una crisis radical, y ustedes dicen que tenaz, la crisis de valores. Entonces la gente dice, no hay valores, se acabaron los valores, pero ¿cuáles son los valores? Los valores son el campo de la ética, y el campo de la ética es el campo de la moral, de las buenas y de las malas costumbres. Y buenas y malas costumbres hay porque no hay palabra, porque no hay Dios, porque no hay presencia de Dios. Una ética sin Dios es una ética civil, como la ética del judío de Spinoza, o es una ética marxista, como la ética del asesinato, del crimen, o la ética de los que ya no tienen ética, los que roban, ¿no? Los que compran neveras de 4 millones de pesos en 400.000 pesos por una equivocación de un almacén. Felicitaciones, doctor Yepes, el señor presidente del Banco de Colombia, por la lección de ética en esa carta que usted le mandó a sus empleados y la carta que le mandó al señor presidente del Éxito. Felicitaciones, porque todavía queda paisas con carácter, con decisión. Eso me hizo acordar de mi papá y eso me puso muy contento, que todavía ese género de católicos antioqueños saliera con radicalidad a defender la ética y a amonestar, a exhortar a sus empleados a no hacer cosas que van contra la ética y que van a demeritar su imagen y la imagen de la institución y la imagen de su familia frente a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a la sociedad, porque nos hemos convertido en un país en donde el robo, donde la mentira campea por todas partes, es decir, elefantes blancos por todas partes, carreteras sin terminar, proyectos mal hechos, los andenes mal hechos en las calles mal asfaltadas, las cosas mal hechas, usando el patrimonio público y desgastando a la nación y desgastando el patrimonio del pueblo, robándose los impuestos. Es decir, nos hemos convertido en un ignominioso campo de ladrones por todas partes, en todas partes donde uno va. Yo me acuerdo de unas empresas comunitarias de un buen amigo que trajo una plata de Estados Unidos, hizo unas empresas comunitarias para el pueblo, y las empresas comunitarias eran del pueblo, y se las robaron su propio patrimonio, las herramientas, las materias primas, las cosas se las robaron. Entonces, es que es la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios no es una ausencia, como decimos nosotros, de valores. Los valores no son, digamos, una cosa aprendida en el código de la mente, en el código de las neuronas, sino que los valores están insertos en una presencia del más allá y en una certeza y en una certidumbre de que Dios existe y que al morir todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo no sé, yo tenía por aquí un texto en la carta de los Hebreos que me impresionó mucho, ¿no es cierto?, que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, cortante, como una espada de 2 filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Todo está patente y desnudo a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Y nos dio unas palabras para tener vida y vida abundante, la vida en el espíritu, para tener ética, para tener armonía en el hogar, para tener armonía en la sociedad, para tener justicia social. Nos dio unas palabras para que la sociedad fuera feliz y tuviera un equilibrio impresionante. A mí me impresiona mucho un texto de Josué. Josué, ¿se acuerdan que Josué fue el sucesor de Moisés, que empezó a llegar a la tierra prometida? No se aparte el libro de esta ley de tus labios, es decir, no se aparte la palabra de Dios de tus labios. No se aparte de tus labios, medítalo día y noche,
Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Oigan esto, a los predicadores de la prosperidad. La suerte y el éxito en las empresas está en no apartar la palabra de Dios de mis labios, de meditarla, de tenerla en mi corazón. Pero resulta que el problema de los católicos, tenemos 2 o 3 problemas serios, es que nos convertimos en católicos de misa y olla, de misa y olla. Es decir, vamos a la misa el domingo, ni siquiera sabemos en la palabra de Dios cómo podemos explicar eso que estamos haciendo a través de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a la Eucaristía, lo más santo, lo más grande, que la Iglesia le dedicó ahora 5 domingos a explicar Juan 6, el misterio de la Eucaristía, a ver si lo entendíamos. No, que no lo leemos y no lo conocemos y no lo entendemos, el capítulo 10 y 11 de la carta de Pablo a los Corintios. Recibe la palabra, medítala, tenla en tu corazón, vívela. Pero el gran problema es que nos convertimos en hombres religiosos, que no practicamos la palabra. A veces la hemos oído 100 veces, haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros, y hacemos lo que nos queremos para nosotros, no lo que queremos para el otro. No nos metemos en el zapato del otro, juzgamos al otro, condenamos al otro, crucificamos al otro, lo calumniamos muchas veces, lo robamos como nos robamos los impuestos, y entonces despojamos a la comunidad porque no vivimos la palabra de Dios y estamos todo el tiempo infringiéndola, es decir, violándola, ¿no?, contra la palabra de Dios, y nos hacemos llamar católicos y cristianos. A mí me parece eso como un gesto de cinismo, y a veces no recibimos un testimonio adecuado de los que tienen la obligación de enseñarnos la palabra de Dios. A veces nosotros mismos damos un mal testimonio y la gente nos exige que si nosotros decimos algo seamos coherentes. Por eso Jesús, a veces refiriéndose a los de arriba, a los que enseñan la palabra, dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Ellos dicen, pero no hacen. Haced lo que os digan, pero no los imitéis. Y muchas veces uno oye, de verdad, oye un prelado, un obispo, un sacerdote, un laico, un diácono, a nosotros mismos, los que predicamos la palabra de Dios, que estamos diciendo: mire, hay que ser misericordioso, hay que ser santo, hay que ser manso, hay que ser bueno, hay que ser humilde, que las mujeres estén sometidas a los maridos, pero que los maridos amen a las mujeres como Cristo amó la iglesia, y ninguna de esas cosas vivimos, ¿no? Entonces, por eso se desbarató el matrimonio, se desbarató la sociedad, se corrompió todo y nos volvimos... Yo esta semana quedé asombrado con la carta del doctor Yepes. Le mando una felicitación y un abrazo al doctor Yepes, el presidente del Banco de Colombia, por la exhortación que le hizo a sus empleados, una exhortación ética, ¿no? Quiere decir que viene de un buen corazón y un corazón ético. Como decía José Galán, siquiera quedan paisas de esos todavía, con rectitud, con honestidad. Pero la palabra de Dios es la que nos enseña. Desde el monte Sinaí nos manda unos mandamientos, perdónenme la redundancia, nos ordenan el pleonasmo, nos ordenan cómo vivir, ¿no? Y nos dan un ordenamiento de donde se basa todo el principio ético y moral de la sociedad. Pero no lo hemos vivido, no lo hemos vivido. Es decir, nosotros los católicos tenemos que hacer un mea culpa también. Los evangélicos mucho más, ahora les voy a explicar por qué. Porque no hemos vivido la palabra. Es decir, en el siglo IV había por allá en España un obispo que es Silverio, y había en Francia San Martín de Tours, y trataron de recobrar las comunidades cristianas primitivas de las que hacía tanta nostalgia San Juan Crisóstomo, cuando decía: ¿qué se hicieron las comunidades primitivas? Donde todo lo tenían en común, donde participaban de los bienes, donde nadie llamaba suyo nada, donde iban a escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, participaban de la Eucaristía, no había necesidades, no había hambre, no había injusticia. ¡Qué maravilla! Entonces San Juan Crisóstomo hace un eco en un discurso diciendo: ¿qué se hicieron esas comunidades y qué se hicieron los carismas de la iglesia? Esos que ahora algunos tratan de aplastar, porque ahora oran en lenguas, sanan enfermos. Hay algunos que tratan de aplastar algo que es eminentemente bíblico y que es un mandato del Evangelio.
están tratando también de retenerlo. Ese es otro problema que tiene la palabra de Dios, que hay gente que lee la palabra de Dios y sencillamente la cree, pero viene alguien que tiene el deber de ser maestro, de magisterio y de enseñar, y lo aplasta. Le dice, eso no es verdad, eso es mentira, eso no existe, eso de las lenguas y las curaciones y los milagros, y no haga eso y no se mete en eso. Lo aplasta. O alguien que lee un capítulo del Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, y dice, hombre, esto está sucediendo. Es el test de los taxistas. Yo he hablado con más de 1.500 taxistas y el 99.7% dicen, estamos viviendo el fin de los tiempos y el Apocalipsis. Los taxistas. Te doy gracias, Padre, porque le ocultaste esto a los sabios y a los entendidos. Los sabios y los entendidos no han podido entender ni han podido leer los signos de los tiempos. Dicen lo que dice San Pedro en la profecía. Esto siempre ha pasado. Dice San Pedro que dirán eso. Entonces, la palabra nos desconcierta muchas veces que los que tienen el deber de enseñar la palabra, o tenemos el deber de enseñar la palabra, no somos coherentes con la palabra. Entonces damos antitestimonio. ¿Cuánta gente me encuentro yo todos los días? Que la monjita me pellizcaba en el colegio, que el cura cometió esta cosa, que el obispo dijo tal cosa, que como los obispos que dicen que no hay demonios o que no hay infierno, pues entonces la gente lee en la Biblia 19 veces que hay infierno, entonces dice, pero entonces el Señor Jesús, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿No? Porque la palabra es viva, es eficaz, es espada de doble filo, y es literal, según dice Santo Tomás de Aquino, y la interpretación que da el Catecismo de la Iglesia Católica recoge a Santo Tomás de Aquino en el 115, en el 116, 117. Entonces hay quienes que cogen y retuercen, distorsionan y despedazan la palabra, algunos teólogos, y la hacen decir lo contrario de lo que dijo, es decir, la antítesis de la palabra. Entonces, y vienen y entran en una confusión a la gente, porque la gente lee la palabra, los que la leen, que son muy poquitos, o los que la escuchan. Entonces, como aquel predicador en una parroquia famosa de Bogotá, muy connotada por allá, de una comunidad que fue fundada por un muy gran santo, y entonces leyó la palabra de Dios, ¿no? Echarán demonios y no sé qué, y los demonios salieron y se metieron en los cerdos, y palabra de Dios, te alabamos, Señor, dijeron todos, y después dijo, bueno, eso que acaban de oír, eso es un mito. Así empezó la homilía. Madre mía. Entonces, claro, la confusión de la gente es terrible, es espantosa, porque es que es la palabra distorsionada, la palabra difamada, como dice San Pedro, que en los últimos días vendrán falsos doctores que difamarán la palabra, difamarán la verdad. Lo dice una profecía de San Pedro. Entonces, si usted quiere tener éxito en la vida, viva la palabra. Como decía nuestro hermano Francisco de Asís, sine glosa, sin glosa. ¿Por qué fue tan santo Francisco? Porque entendió la palabra como estaba escrita y la vivió como estaba escrita. Sí, ya San Buenaventura, este obispo santo de los franciscanos, tuvo que reconciliar las dos corrientes, la de París, la de los intelectuales franciscanos, y la de Asís, la de los humildes franciscanos que tomaban la palabra sin glosa, sin observaciones. Entonces le tocó a San Buenaventura conciliar las dos vertientes y las dos corrientes. De manera que nos dice Josué que no se aparte del libro de la ley de tus labios, medítalos día y noche, y así procurarás obrar en todo, procurar obrar en todo, conforme a lo que está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Doctor, ¿por qué me va mal? Viene la gente y me dice, no, pues es que dice que es católico y practica el eneagrama, la metafísica, el feng shui, el reiki, entonces anda con Satanás de aquí y tratando de tener a Dios de aquí. Es un oportunista, parece un político el tipo, ¿no es cierto? Tratando de aprovecharlo todo y de colgarse de todas partes. Decía un amigo mío muy simpático, decía que como los políticos, los católicos se acomodan más que un desvelado. Decía, vamos a hacer un paréntesis.
Decía el santo obispo Monseñor Alfonso Uribe, exorcista, además hizo más de 5.000 exorcismos y en muchas curaciones y milagros extraordinarios. Ahora están tratando de borrar todo eso, ¿no es cierto? La acción del Espíritu Santo. Entonces decía este santo obispo, ¿no? Decía que los evangélicos tienen poco y lo viven todo, y que los católicos tienen todo y viven muy poco. ¿Estamos de acuerdo? Es un pequeño grupo de católicos, entre esos muchas monjitas y muchos misioneros y muchos sacerdotes y hay laicos, claro, pero es un pequeño resto. Yo leía en el Apocalipsis de María Valtorta ayer precisamente que un tercio, un cuarto de la iglesia va a quedar fiel y fiel a la palabra y fiel al magisterio y van a creer en todo lo que Jesús dijo. Porque es que hay unos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces es un problema muy grave. Lo que la Iglesia hizo durante 2000 años no lo creen, ¿no? Los exorcistas, el Padre Palau, el Papa San Pío el exorcista, todo eso que hubo en la Iglesia durante siglos, los grandes santos que fueron grandes exorcistas, como San Ignacio de Loyola, todos, el Padre Pío de Pietrelcina, Santa Gema Galgani, esas luchas contra el demonio tan grandes, ahora como psicologizaron la teología, entonces no le creen a Dios, terminan creyéndole a Jung, a Freud o alguna cosa. Yo conocí una campesina en Santander, maravillosa, no sabía leer y escribir, pero 40 años había oído la palabra, la había registrado y la vivía. Qué mujer tan caritativa. Qué mujer tan desprendida, qué mujer tan interesada por el bienestar del otro, porque el amor no es el sexo, el amor es buscar el bien del otro, y el primer bien del otro es el sumo bien que es Dios, la trascendencia, la eternidad. Cuando yo empiezo a buscar el bien del otro, empiezo a buscar la eternidad del otro, y después el bien material, darle comida, ¿sí? Pero no es aprovecharme del otro ni poseer al otro, como creen ahora los que quieren justificar los pecados del sexo, que eso es amor. Eso no es amor, eso es pasión, eso es posesión. El amor es buscar el bien del otro y el amor de la Biblia es muy distinto. Les recomiendo el libro de San Francisco de Sales sobre las divergentes clases del amor. Es inmenso. Por eso, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Y usted cómo quiere que Dios lo escuche si usted no le obedece a Dios? Jesús habla de quién es el amigo. ¿Quiénes son mis amigos? Los que me aman y los que guardan mi palabra. Esos son los amigos de Dios. Dios declaró amigo a Moisés cuando Moisés había pasado por el desierto 40 años y se había humillado y se había vuelto humilde. En el momento en que Moisés es humilde, se vuelve amigo de Dios, no cuando era príncipe de Egipto. Mire, cuando el demonio llevó a Jesús a tentarlo, lo subió a un lugar alto. Y no hay nada más peligroso que los lugares altos. Lo subió al lugar alto. O presidente de la República, o ministro, o presidente de empresa, obispo, gerente, PhD en Derecho, en Economía, en Medicina. Usted lo llevan a los lugares altos y qué mareada la que se mete. Y en ese mareo es donde se puede caer del lugar alto. A Jesús lo llevaron a un lugar alto para tentarlo. Y a mucha gente lo llevan a un lugar alto para tentarlo. Yo he vivido muchos años esa experiencia, con mis amigos, con mis compañeros, con la gente. Cuando la gente la llevan a un lugar alto, entonces la autoidolatría se apodera de la persona y se olvida de Dios, porque ya no necesita a Dios. Y nosotros, hay otra trampa muy grande para no leer la palabra, es sentirse bueno y sentirse religioso. San Juan de la Cruz dice que uno de los grandes pecados es sentirse uno bueno. Aquel tipo que va al templo, Señor, yo he guardado los mandamientos, yo ayuno, yo hago las... Y era cierto, el tipo hacía todas esas cosas, pero era un soberbio espiritual, soberbio espiritual. Entonces la palabra de Dios hay que vivirla no es nada fácil, porque es que es cambiar el código. Por eso el apóstol San Pablo trae una expresión muy hermosa, tengan los mismos pensamientos que tuvo Cristo.
A mí me decía un curita que yo quiero mucho, que está por allá en Buga, que estudió en una universidad de Opus Dei en Roma, y era carismático, y le sirvió a la Universidad de Opus Dei, hizo una buena síntesis. Y me decía, mire Rafael, convertirse no es bautizarse, ni es que le echen el agüita, ni le den la palmadita del obispo. Convertirse es tener los mismos sentimientos y pensamientos que tuvo Cristo. Y los pensamientos que tuvo Cristo están plasmados en los 4 evangelios. Si usted no los ha leído, ¿cómo va a conocer los pensamientos que tuvo Cristo? Por eso nosotros traemos el Nuevo Testamento, para que la gente se sienta y lea el Nuevo Testamento y lo confronte contra su propia vida. Porque yo conozco muchos carismáticos, muy lindos y muy queridos, que oran en lenguas, que profetizan, que tienen visiones, y de pronto tienen una soberbia espiritual, o de pronto ven a su hermano en necesidad y lo dejan en necesidad, y de pronto tienen algún desprecio por el prójimo, de pronto no aprendieron a amar, que es lo fundamental de la palabra de Dios. Por eso el mandamiento de Deuteronomio 6, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, Jesús le dice, mire, grábenlo en las jambas de las puertas de las casas, grábenlo en las mentes, en los corazones, repítaselo a sus hijos todos los días. No quiere decir que los cantaletee todos los días, sino que le enseñe a sus hijos a amar a Dios. Pero aprenda usted primero a amarlo. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Pero qué promesa tan grande. Y es la palabra de Dios. Nos la leen, pero no la entendemos. Si permanecen en mí, es decir, permanecer en mi amor, permanecer en el amor de Dios, permanecer en Jesús de Nazaret, maestro, amigo, que dio la vida por mí, que se ofrendó por mí, que pagó por mí. Si permanecéis en mí y mis palabras, o sea, los 4 evangelios, permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Estoy hablando de Juan 15, versículo 7 en adelante, y lo conseguirán. La gloria del Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Dar fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de conversión. Los frutos que hablan las bienaventuranzas en Mateo 5. Los frutos que hablan en Gálatas 5. Paz, amor, alegría, bondad, dominio de sí mismo. Los frutos del Espíritu Santo, de que nos habla en Gálatas en el capítulo 5. Entonces Jesucristo nos está dando las claves. Yo le dije un día, hablando de la cosa social que hemos trabajado, José Galá y yo muchos años, le dije a un cura algo que lo escandalizó y le pido mucho perdón. Le dije, mire padre, las encíclicas sociales no hacen falta. Me dijo, ¿por qué? Dice, no, son muy lindas y muy profundas. La Popular en Progreso de Pablo VI me encanta. Dicen que la ayudó a hacer el padre Lebret, pero las encíclicas sociales no harían falta si viviéramos el Evangelio. ¿Para qué? Porque todos viviríamos, compartiríamos los bienes, nadie llamaría suyo a los bienes, tendríamos todo en común, viviríamos pendiente de las necesidades del otro, visitaríamos al enfermo, iríamos a la cárcel a ver a los que están allí, compartiríamos los bienes con el tipo que va por la calle, que en un caballo, el que recoge la basura, nadie pasaría hambre, nadie pasaría necesidad, porque estaríamos viviendo el Evangelio. Nadie acumularía bienes para no usarlos, para tenerlos guardados, porcelanas, obras de arte, joyas, ¿no? Todas esas idolatrías que la gente va guardando, cambiando de carro todos los años, cuando la gente se está muriendo de hambre, y son hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios, son hijos del mismo Padre, y nos atrevemos a decir Padre nuestro, cuando dejamos a nuestro hermano suplicante, cuando lo dejamos con hambre, cuando no vivimos la palabra de Dios. De modo que la palabra de Dios es un camino de santidad. Y pidan lo que quieran, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Pero es que la gloria del Padre, dice Jesús, es que demos mucho fruto. Y si damos mucho fruto, pues nos vamos a ahorrar mucho purgatorio y vamos a alcanzar la salvación eterna. Señor, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? O sea que hay que hacer con temor y temblor, dice San Pablo,
¿Qué hay que hacer para ganar la vida eterna? Guardar la palabra. Guarda mis mandamientos. 7, le dio 7. Ni siquiera le dijo que guardara el Evangelio. No, sí le dijo que guardara el Evangelio después, porque le dijo, ve y vende lo que tiene. En el Antiguo Testamento no se usaba mucho eso. Se enriquecía Job, se enriquecía Abraham, se enriquecían los patriarcas, todas esas cosas. Y no, vaya y vende lo que tiene. Es que mis palabras son espíritu y son vida, vida. ¿Qué le ha faltado a Francisco de Asís en esa pobreza a que se sometió voluntariamente con todos sus monjes? ¿Qué les faltó? Cuando murió había 3.000 o 5.000 frailes, no sé cuántos, dispersos por el mundo entero, y ya tenían ermitas y tenían cosas y estaban por todas partes, y no les faltaba el pan de cada día porque Dios responde a las promesas que ha hecho. El Evangelio se responde. Uno ve sola en la Iglesia Católica, en la vida de los santos, San José de Cotolengo construyendo hospitales, sosteniendo miles de personas, la gente más fregada, como dicen ustedes, la gente más vaciada del mundo, ¿no? Y más fea y más sucia y más pobre y más repugnante, los reciben en los cotolengos. En Cali hay un cotolengo. Y al principio regalaban a las 8 de la noche, después de que todos comían, regalaban la comida que había sobrado para empezar el día en la Providencia. ¿Qué le ha faltado a las 170 proyectos o 150 que tienen las hermanas vicentinas en Colombia? Un abrazo para las hermanitas del asilo San Rafael en Bucaramanga. No abandonen el asilo San Rafael con 250 ancianos. Ayuden a estas 7 mujeres que no tienen vacaciones, ni sábados, ni domingos, y sostienen ese asilo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, les voy a dejar una hermosa tarea sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y todo lo ve y todo lo ausculta. Jesucristo era la palabra de Dios y por la palabra de Dios resucitó muertos, por la palabra de Dios multiplicó la materia. Yo estuve en México y Monseñor Talavera es obispo de México cuando se multiplicaron los tamales, 16 tamales en una olla y comieron más de 300 personas y los 16 tamales quedaron en la olla. O sea que el milagro de los panes y los peces es verdad y fue literal, no como algunos exégetas, apóstatas y herejes lo interpretan. Mire, el cura multiplicaba los panes, San Benito multiplicaba el aceite. La palabra de Dios, yo les voy a recomendar el Salmo 119, Salmo 119. Lean cómo funciona la palabra de Dios. Es decir, el Salmo 119 nos da una exégesis, una interpretación sobre la Biblia y nos explica cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, por qué muchas veces al no guardar las ordenanzas de Dios o al guardarlas mal, Dios nos humilla. ¿Por qué Dios nos humilla? Porque nos quiere salvar, porque Dios quiere nuestro bien. Entonces a veces vivimos la palabra a medias o en una forma mediocre y pobre y no vivimos la palabra completa y Dios nos humilla porque nos ama y Dios quiere que todos los hombres se salven y lo más importante es la eternidad. Lo más importante, hemos convertido a Dios en un Dios materialista y material, lo hemos acomodado al sistema capitalista. No, eso no es, Dios no es capitalista ni es comunista, no, Dios es santo, Dios es perfecto. Entonces, la palabra de Dios en el Salmo 119, guardar las ordenanzas de Dios, la Biblia tiene ese mensaje del Salmo 119 que algún día le vamos a dedicar un programa completo al Salmo 119 para ver cómo es la palabra de Dios y por qué debemos guardar la palabra de Dios y qué efectos y qué resultados produce. No podemos seguir siendo católicos ni siquiera tibios, ni siquiera mediocres, sino apocados de nada, pues, porque no leemos, no conocemos la palabra de Dios y no podemos vivir lo que no conocemos. Decían los filósofos que nadie ama lo que no conoce.
La palabra de Dios es Jesucristo y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y Jesucristo nos deja los 4 evangelios. Si viviéramos ese código de vida, que es código de vida y vida abundante, trae la presencia, la paz y el amor de Dios a nosotros. Si viviéramos ese código de vida, seríamos felices, tendríamos paz, tendríamos equilibrio en los hogares, en las familias, en todo. Económicamente no nos faltaría nada, como no les ha faltado a todas estas personas que viven la palabra de Dios. Un abrazo para el padre Isaías Guerrero, con sus 3.000 o 4.000 muchachos en esos 5 colegios, confiados en la palabra de Dios. Recibe bendiciones de todas partes, recibe donaciones de los judíos. Dios bendiga a estos judíos que ayudan al padre Isaías, a todas estas personas, para sostener 3 o 4.000 muchachos gratis en unos colegios. Es la palabra de Dios. Y si alguno me ama, guarda mi palabra. Y pidan lo que quieran y mi Padre les dará y les responderá. Pero no es un dinero que viene de Dios, no es un dinero mal habido, robado, de malos negocios, sucio, no, es que Dios da lo que necesitamos si nosotros obedecemos y guardamos su palabra. Es una promesa en Josué en el capítulo 1, te irá bien en tus empresas si guardas las ordenanzas de Dios, lo que dice el Salmo 1, lo que dice el Salmo 119, los salmos referidos a la palabra de Dios, pero no le distorsionemos la palabra de Dios a la gente, porque así Dios no nos va a bendecir, negando las verdades de la fe y las verdades eternas que la Iglesia ha sostenido durante 2000 años, negando lo que está en el catecismo de la Iglesia Católica, y muchas veces lo hacen solapadamente, soterradamente, no lo dicen explícitamente. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo podría contarles aquí muchos exorcismos, muchos milagros, multiplicaciones de panes y peces, como le sucedió al Lino Sevillano con los pollos. También, yo también lo vi en el sur de Bogotá, porque es que no basta creer en Dios, hay que creerle a Dios y obedecer a Dios. Decía Monseñor Alfonso Uribe, les estoy debiendo el exorcismo del Hare Krishna de Monseñor Alfonso Uribe, que realmente fue muy impresionante. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Y que Dios los bendiga y un abrazo para todos.